Hola, me llamo José Luis Campos. ¿Qué puedo decir de América Latina? Es demasiado diverso. Incluso si en la mayoría de nuestros países se habla español, no es el mismo español. Pareciera incluso que se habla otro idioma. Hay infinidad de ejemplos, pero por citar uno, en mi primer viaje de trabajo a Bogotá voy a una reunión con un cliente por la mañana y al empezar la reunión me preguntan, ¿qué le provoca? Dicho esto en México se entendería como ¿qué quieres hacer? Lo cual no tiene ningún sentido en el contexto para iniciar una reunión. Me quedé con cara de ¿what? La siguiente pregunta fue, ¿quiere tinto o aromática? Yo me preguntaba, ¿pero cómo? ¿Me están ofreciendo vino tinto por la mañana? ¿En lugar de café? ¿Esto es normal? Obvio. El cliente al ver que tenía cara de no entender nada se moría de la risa. Hola, me llamo Olivier Coignon. Lo que nunca falto a hacer cada vez que visito un país, en cuando salgo del avión, es husmear el clima social. Normalmente, esto comienza con los taxistas, quienes son las primeras personas con quienes interactúo. Una vez, en mi querido país, entablé una discusión con un taxista. Bueno, no hace falta mencionar que no carecemos de temas para apasionarnos y enrabiarnos. Al llegar a nuestro destino, la conversación seguía, por lo que llegué con unos cuantos minutos de retraso y con unos cuantos pesos de menos, ya que el taxímetro participó a su manera en la discusión. Pero confieso que fue una excelente inversión. Hola, me llamo George Guzmán. Mi anécdota tiene lugar en Ciudad de México. En una sala de desayuno de un hotel, una señora estaba encargada de preparar el desayuno. Había colocado frente a su puesto diferentes salsas picantes. Siendo yo mismo un aficionado de los chiles, comenzamos una conversación sobre el tema. Al día siguiente, ella me esperaba en el desayuno para ofrecerme una pequeña selección de chiles mexicanos para probar. Esta anécdota refleja bien la amabilidad y el espíritu acogedor de las personas que uno encuentra en América Latina. Me llamo Emmanuel Jaquemín. Descubrí América Latina cuando el ejército francés me envió a cumplir mi servicio militar como cooperante en Cuba en el año 95. Recuerdo que al llegar en La Habana no entendía nada porque el español que me habían enseñado durante mis estudios tenía muy poco que ver con el cubañol. Pocos días después de mi llegada, llamé a un señor de un ministerio para organizar una reunión. Me contestó su secretaria. Le pedí que me pasara a la persona que buscaba y ella me contestó, claro que sí, un momentito, mi amor. Me quedé petrificado. En Francia solo mi esposa me llama así y ni siquiera todos los días. Esta anécdota ilustra todo el cariño que uno recibe en América Latina. Me quedé enamorado de este cariño y cuando me fui de Cuba en el año 97, igual decía mi amor a mis colegas cubanas.